Gracias, Santiago. Aquí estamos como casi todas las semanas. Así juntos. ¿Qué vamos a tratar hoy día, Santiago? Hoy vamos a tratar un tema que le podemos llamar, en vez de ¿cómo se llama? Nuestro rompecabezas, le podemos decir el diferido eterno. Y son las elecciones de la Casa de la Cultura. Tenemos la situación de que se ha presentado un recurso y ese recurso fue acogido. Entonces, todo lo que teníamos planificado para hoy día se nos vuelve como que fuera de foco. El foco está en el recurso y yo creo que también un poco prematuro, porque el recurso se resolvió hace apenas una hora o algo por el estilo. Sería un poco prematuro entrar a una discusión que hubiera sido oportuno si teníamos el recurso por lo menos 24 horas antes para que todos lo conozcan. Así que vamos Gisela va a pasar a presentar a los invitados y vamos a ver los que llegaron, porque finalmente creo que con este hecatombe, pues la bomba dispersó a algunos por algunos. Gisela, adelante. Bueno, ya lo ha dicho casi todo Santiago. Entonces, vamos a conversar. Vamos a pasar momentos igual de importantes. Y para eso tenemos a nuestro licenciado profesor Elmer Aguirre. Buenas noches, un gusto tenerlo aquí. Gracias, Gisela. Tenemos también a nuestro querido colega, artista, Miguel Cantos. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación. Y Andrea, bienvenida. Bueno, primera vez que nos conocemos, que vienes al Casal. Muy encantada de tenerte aquí. Y por el momento, ya esta noche tenemos a los 3 candidatos, ¿no? Entonces vamos a comenzar a conversar un poquito de lo que ha sucedido o lo que ustedes quieren exponer, ¿verdad? Voy a aprovechar este break para leer lo que dice la sentencia final, ¿verdad? La sentencia dice: juez en sentencia ordenó la suspensión de las elecciones a la Casa de la Cultura que iban a realizarse el viernes 20 de agosto, o sea, la próxima semana, ¿no? Fue declarada al lugar la acción de protección presentada por la doctora Marta Rizo, candidata a la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guaya en razón de múltiples irregularidades, falta de subrogación y exclusión de algunos miembros del RUAC del emprendimiento para las elecciones y la falta de depuración de los socios fallecidos. Eso tú lo habías leído, Andrea, ¿no? O alguien, tú creo que no. Gracias por la gestión, dice la doctora Rizo, y esta noticia es un anticipo al acontecimiento de hoy que ocurrió en el complejo judicial de la Florida y se informará luego a través de un boletín de prensa. Entonces eso es lo que tenemos de noticia en este momento. Como conversábamos, es prematuro cualquier tema, cualquier discusión en este punto si no tenemos más que una noticia muy corta. Y vamos a simplemente hacer una muy pequeña descripción de lo que cada quien percibe, muy corta, por favor, solamente es para que sepamos en qué estamos. Un minuto, no quisiera que fuera más. No vamos a entrar a detalles porque tampoco importa, lo vamos a ver más bien desde el plano general, porque detalles solo cuando se tenga la información adecuada, y de ahí nos juntaremos de nuevo cuando tengamos más información y un tema más concreto para trabajar. Así que comencemos con... Santiago, perdón. Tal vez sí me gustaría de todas maneras pasar a hacer una lectura breve del perfil de los 3. Sí, muy bien. Me parece que es oportuno, ¿verdad? Entonces, tenemos a Elmer Aguirre,
docente en varias escuelas fiscales de la ciudad de Guayaquil. Entrenador de directores, supervisores y maestros de educación durante 3 años. Subdirector del Centro Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento, docente del Litoral y Galápagos en la DINACAPED, hoy DINAMED. En 1975 fue jefe del Departamento Técnico de la Subdirección de Educación. Organiza sus propias empresas de educación y cultura como editoriales, canales virtuales. Es editor de múltiples libros y textos escolares. Ha recibido menciones, diplomas, medallas, etcétera, de varias instituciones de educación y cultura. Él es fundador de la Cámara Ecuatoriana del Libro de la Casa de la Cultura Nacional Núcleo del Guayas. Ha sido presidente y vicepresidente del directorio de la misma institución, Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Participante y ganador de numerosos concursos, miembro de un sinnúmero de instituciones culturales y periodísticas. Cabe destacar que una escuela municipal de Guayaquil lleva su nombre. Entonces, Elmer, ¿qué te gustaría conversar con nosotros, expresarte de qué es lo que ha pasado hoy día? ¿Te parece? ¿Tienes alguna opinión, algún criterio? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, muchísimas gracias, Gisela, y también Santiago por esta gratísima oportunidad, con una corrección: que la institución que lleva mi nombre queda en Bastión Popular y no es municipal, es fiscal. Gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, en verdad hubiese sido muy interesante en este importante espacio compartir con los compañeros las propuestas de cada uno, pero como hemos sido sorprendidos en verdad con una acción de protección que ya se vería venir, yo también había manifestado que estábamos pensando ya, analizando el asunto, porque concordamos con la ponente de la acción de protección de que se han venido dando una serie de irregularidades en este proceso. Lo que sí no estoy de acuerdo es de que fue la presentación de la acción de protección, pienso yo, mi modestísima forma de ver, muy apresurada, porque teníamos que agotar primeramente el tema, las decisiones de los veedores, porque tenemos veedores del CNE y los veedores del Consejo Nacional de Participación. Una vez que ellos hubiesen tomado las decisiones en las impugnaciones que hemos presentado, yo he presentado las impugnaciones, haciendo ver lo que la doctora también ahí, con quien concordamos, de que no tiene legalidad el nombramiento de los vocales a la Junta Provincial Electoral, porque el mismo reglamento dice que tiene que ser el directorio quien tiene que armar el acta y nombrar. Pero si no hay directorio en la Casa de la Cultura, el señor director en funciones ha gobernado sin directorio casi los 4 años, porque a raíz de 6 meses ya se quedó sin directorio. Entonces, ¿qué directorio podía nombrar a los vocales? Y bueno, nombra a dedo a 6, de los cuales el arquitecto Melvin Hoyos no le aceptó, el doctor Aquiles Rigail no está, y la señora licenciada o arquitecta Peggy Ricaurte tampoco. Los que están actuando son 3 íntimos amigos del señor Naranjo. Entonces, la Junta Provincial Electoral carece de legalidad. Luego, el tema de los fallecidos que están incluidos en el padrón, también yo lo he venido denunciando, he venido haciendo ver hasta con nombres. A veces se nos ha pasado 2 o 3 nombres que nos informaron de que estaban fallecidos, pero bueno, pero la lista es de 45 fallecidos que están en el padrón y no fueron depurados. Pero el tema no está ahí la gravedad. La gravedad está
en los 482 ingresos que hace el directorio actual y solamente 3 meses antes de que se cumpla con el plazo para que puedan votar. Ahí está el tema, porque en los 4 años apenas han ingresado 25 miembros, que tengo yo la nómina, y en el último año, 3 meses antes, para que cierre el plazo para votaciones, ahí donde se ocurren 420 inscritos. ¿Quiénes son los inscritos? La mayoría me dicen que son de las extensiones que el señor Naranjo se ha propuesto crear en los cantones. Eso está muy bien, porque la Casa de la Cultura tiene que crear extensiones en los cantones, en las parroquias. Pero en cambio, él lo que ha hecho es una especie de compromiso de que tienen que votar por él. Y por eso es que cuando hizo la socialización para presentar el reglamento electoral, invitó y no estuvieron nadie de los candidatos. Estuve presente porque quería justamente impugnar. Y ahí, ¿quiénes son los que estuvieron presentes? Todo este grupo del señor Naranjo, que son de los cantones. Ahí no hubieron ninguna otra persona más. Esas son las anomalías. Bueno, gracias, Hermes. Vamos ahora a presentarlo a la candidata. Me paso para que se intercambie, ¿no? Perfecto. Ahora con Andrea Crespo. Títulos obtenidos por Andrea. Tiene en comunicación social. Actualmente se encuentra cursando una maestría en teoría crítica en el Instituto de Estudios Críticos de México, si no me equivoco, ¿verdad? Es escritora y poetista. Su experiencia laboral: asesora ministerial del Ministerio de Educación. Fue directora de Artes Literarias en el Ministerio de Cultura, desarrollando documentos de Plan Nacional de Lectura. Directora técnica en Consejo Nacional de Cinematografía. Forma parte del Cerco Ecuatoriano para la Promoción y Acción para mujeres, CEPAM. Sí. Actualmente es docente del Departamento de Nivelación de la Universidad de las Artes. Tiene publicado en la muestra de poesía ecuatoriana emergente de la revista Literal México, publicaciones de poesía, sí, ¿no? En el periódico de poesía de la UNAM, México, y en varias revistas digitales de Latinoamérica y España. Es parte de la selección de nuevas voces de poesía ecuatoriana contemporánea. Ha sido, además, productora de campo de algunos documentales. Ha realizado reportajes para la televisión de Cataluña. Sí. Ha recibido premios como el Premio Nacional de Poesía de Ecuador, Aurelio Espinosa, el Premio Nacional de Poesía de Ecuador, David Ledesma. Andrea, te dejo ahora para que nos converses, qué quieres exponer, qué te parece la situación, Sí. qué ves, a dónde nos dirigimos. Bueno, Gisela, Santiago, muchísimas gracias por la invitación, por abrir las puertas de esta casa, a las personas que nos están escuchando, a ustedes candidatos, de verdad que es un placer estar acá. Creo que los sistemas de representación como la democracia, ¿no? Porque implica escuchar muchas veces, implican, en esta escucha, implican escuchar la diversidad, cosas que queremos, cosas que no queremos. Digo esto como preámbulo porque en el caso de la cultura, todo el proceso vinculado a la elección de los electorios ha estado empañado, ha estado, digamos, que carente de una transparencia y ha causado una dificultad y una resistencia incluso dentro del sector cultural. Esto lamentablemente ha sido de esta forma, se ha pasado por alto la ley de cultura. Sin embargo, existen una serie de personas que han interpuesto, digamos, que estos recursos legales para poder tener acceso, ¿no? Para que todos tengan acceso al voto. Eso es lo ideal. Independientemente de la situación de la cual no tengo en este momento un documento y no podría hablar al respecto,
es importante que pensemos o tratemos de ver la situación ahora como una posibilidad. Una posibilidad para que se transparenten los procesos, una posibilidad para que todas las personas que son parte del sistema de cultura puedan ingresar al voto, porque tienen que hacerlo, porque es su derecho. También es una oportunidad para que las propuestas puedan llegar a más personas, para que las candidaturas se fortalezcan en la medida de que nos permite hablar sobre temas que son a veces álgidos para el sector, como por ejemplo los temas como la representación y los temas acerca de las formas políticas en las que las políticas públicas realmente se topan con los actores y se hacen visibles y se hacen concretas. Por ejemplo, tenemos una ley orgánica que no fue respetada por un miembro del sector cultural. ¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo es posible que se censure, que no se quiera querer, que no se deje participar a más personas? ¿Cómo es posible que esto se haya tenido que llegar a estas alturas, a este punto, para que estemos conversando o para que en la medida de lo posible se ponga en la palestra pública el escenario de que hay un sector cultural en el cual las leyes no se aplican? Y que este es un caso. Pasa en muchísimos otros momentos, pasa en muchísimas otras instancias, ya sean patrimoniales, ya sean educativas, ya sean en planes o programas y proyectos culturales que muchas veces realizan los GAT y que no toman en cuenta la Ley Orgánica de Cultura, ni siquiera toman en cuenta el sector cultural, ni a las personas que tienen muchísimo tiempo haciendo, proyectos artísticos, o incluso cerrándole las puertas también a las juventudes, a las culturas juveniles, a los diferentes, movimientos que van surgiendo. Entonces creo que tal vez en este momento el reto para nosotros, y digo para nosotros y nosotras, todo el sector cultural, es ver de qué forma esto que ha ocurrido, este impasse, nos permite ser más democráticos. Nos permite hablar realmente de unos sistemas culturales que funcionen y de una ley de cultura que se pueda aplicar. Y nos invita a hablar acerca de una cultura de una forma transversal y de una forma que nos pueda incluir a todos y a todas. Eso podría decir por ahora. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Y vamos a dar paso a la lectura del perfil de Miguel Campos. Los títulos obtenidos de nuestro candidato Miguel Campos son Maestría en Políticas Culturales y Gestión de las Artes en la Universidad de las Artes, Comunicación Social en la ACTO, Historia Social del Ecuador en el Archivo Histórico del Guayas. Realizó estudios de Bellas Artes en la Escuela Juan José Plaza y estudió en el Colegio Nacional Vicente Rocafort. Sus experiencias laborales, es director general en el Instituto Cultura Nuestra América, investigador y gestor cultural en Prefectura del Guayas, investigador contratado en Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, documentalista, presentador en Ecuador Televisión, investigador en el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, profesor en Facultad de Comunicación Social de la ACTO, reportero en Diario Super, coordinador regional Federación Ecuatoriana de Clubes UNESCO en la UNESCO. Bienvenido, Miguel. Vamos a escucharte. ¿Qué te parece? ¿Qué estamos pasando? Ya hemos escuchado a Hermes y Andrea. Entonces, ¿cuál es tu posición o tu pensamiento sobre lo que estamos viviendo? Bueno, antes que nada, agradecerles por la invitación, también el acompañamiento de ustedes. Me parece muy interesante. Bueno, antes que nada, la maestría de gestión cultural todavía no la he concluido, así que eso no fue más fácil, pero sí estoy estudiando. Habría que pensar que el proceso electoral, que hoy lo que ha sucedido durante todo este día, este proceso jurídico responde a un proceso electoral resquebrajado que ha nacido para la renovación de los directores provinciales de la Casa de la Nación. Si bien es cierto, hoy en estos momentos se hace difícil tener una opinión mucho más certera al no conocer exactamente la resolución que hoy se presenta, sí habría que analizar el entorno de cómo se ha venido generando un proceso electoral que responde a determinados intereses del entorno de lo cultural y lo político a nivel nacional, el papel de la representación de la Casa de la Cultura como un estamento dentro del Sistema Nacional de Cultura, el papel de cómo lo político y lo jurídico se va trastocando para crear determinados intereses a favor de ciertas componentes
y no permitir la participación del gran conglomerado de los artistas que forman parte del RUAC, hoy estos son los resultados que se presentan. Que si bien es cierto, como ya habíamos hablado anteriormente, si bien es cierto la Constitución de 2008 es una Constitución garantista y nos permite apelar a la reivindicación o a la vulneración de determinados derechos, en este caso los derechos de participación en lo cultural, en un proceso electoral que tiene las mismas significaciones y los mismos intereses y los mismos entornos como en el entorno político nacional, es importante ver cómo a partir de estos enfoques son los resultados de cómo se ha venido generando la gestión de la política pública a nivel cultural, es decir, hoy este es el resultado. A mí me parecería preocupante pensar más bien, indiferentemente de lo que sucede en el entorno electoral de la Casa de la Cultura a nivel de la provincia del Guayas o a nivel nacional, pero yo sí creo que hay que reflexionar en este momento cuáles son las circunstancias que posiblemente a futuro se vayan generando. Ya en el 2017 tuvimos un primer entorno donde obviamente se generaron otros problemas a nivel jurídico, otras acciones de protección. Antes del 2017 los procesos electorales de la Casa de la Cultura a nivel nacional no eran de la misma manera como se viene hasta ahora. Probablemente las circunstancias de que existe una ley orgánica de cultura haga que se generen nuevos cambios en cómo se proyecta lo administrativo en un proceso electoral. Pero habría que preguntarse qué puede suceder a futuro. Es decir, se va a convertir en parte de una tradición la posibilidad de interponer acciones para los próximos procesos electorales a partir del 2025. ¿Cuáles son los argumentos nuevos legales que se van a significar a futuro? Esto también nos lleva a una reflexión si es innecesario analizar la ley orgánica de cultura con respecto al papel de la Casa de la Cultura, es decir, también analizar el papel de la representación en los procesos electorales. Yo creo que esto nos lleva a ir repensando porque probablemente en los próximos 4 años, no solamente aquí, sino a nivel de las demás provincias, probablemente nos vayamos a llevar un nuevo escenario. Pero estos escenarios no son nacidos de la noche a la mañana, sino que también responden a determinados enfoques e intereses de cómo se cataliza, se interpreta, se reflexiona el entorno de lo cultural. Habría que pensar también si estas situaciones nos permiten entender de que estamos impulsando un mayor proceso de democracia en el entorno de la política cultural o estamos generando obstáculos para definir o avalar determinados entornos o momentos de lo político en el campo de lo cultural. Porque si bien es cierto, el tema de lo garantista nos permite, y esta misma lógica de la vulneración de derechos, pero también responde a un imaginario ya creado, o sea, es un reglamento que no se ha creado con fines de impulsar un mayor proceso democrático, para fortalecer a los trabajadores y a las trabajadoras de la cultura para que puedan ejercer su derecho al voto en una Casa de la Cultura, sino también hacer un reglamento creado para fortalecer los entornos que tradicionalmente han dominado el entorno del debate de lo público y lo administrativo en lo cultural. O sea, es decir, estamos en un juego que se sigue manteniendo en base a las mismas lógicas. ¿Qué estamos haciendo para romper esos entornos hegemónicos que hoy están posibilitando probablemente otros nuevos escenarios? Pero yo vuelvo al tema de preguntar, ¿realmente esto nos está generando mayores posibilidades de impulsar un proceso democrático? Eso habría que pensarlo porque el tema de lo jurídico se abre para generar nuevas reflexiones y también se abre para determinar nuevas interpretaciones a cómo se plantea en el tema de la ley. Habría que pensar que también sucede a nivel ya de lo local. Si lo que hoy ha sucedido, obviamente, luego de tener las resoluciones de la unidad judicial, nos pueda significar que se detienen las elecciones solamente en la provincia del Guayas o se detienen las elecciones a nivel nacional. Habría que también ir pensando qué sucede con la resolución esta última frente a la resolución de Azogues, donde ya se abre y se permite que todos los artistas que forman parte del RUAC ingresen en este proceso electoral. ¿Qué sucede? Yo creo que en esto también habría que ir pensando cuáles son las posibilidades, cómo lo interprete la sede nacional, las interpretaciones a futuro, y también yo creo que nos haremos debate porque son dos lógicas y dos proyecciones que probablemente creemos que están en el mismo sendero, pero que también hoy nos demuestran que probablemente entren en una contradicción de la interpretación jurídica frente a las resoluciones que se puedan hacer. Probablemente la Junta Nacional tenga que tomar una postura sobre las dos resoluciones y en este caso habría que conocerlas en estos días hacia cuál de estas resoluciones se apelará o hacia cuál de estas resoluciones la Junta Plenaria de la Cultura se vaya a decidir trabajar y fortalecer o crear un nuevo proceso electoral.
Yo quería hacerles una cortísima pregunta sobre el tema, pero muy corta y solo puntual, ¿verdad? Lo que está ocurriendo, que es verdad que es incómodo, que está demorando, quién sabe, para septiembre, octubre, noviembre, un proceso que ya viene atrasado. La pregunta sería, finalmente no es quizás los pasos que siempre hubo que tomar y se lo está tomando en este momento para que efectivamente se democratice, se transparente y funcione como debe funcionar la Casa de la Cultura y todas las entidades culturales. Hermes. Bueno, como ya lo analizan los dos compañeros, la situación es muy, muy alarmante. Y todo es producto de la inestabilidad de los que han estado dirigiendo las instituciones. Porque a nivel general, nosotros dependemos de la matriz en Quito. Y justamente de ahí ellos han dirigido las juntas plenarias. Y de ahí salen las resoluciones. Y en la junta plenaria, pues ahí salió esta situación de que para que puedan votar los compañeros de la RUAC tengan que mandar una carta, algo que sale de lo democrático, porque si ya están ellos formando parte de una inscripción en el banco de artistas, ellos tienen pleno derecho a ejercer su voto. Perfecto. Y no tienen por qué haberlos limitado con una carta. Claro. Ahí comete el error la matriz, al haber dirigido la junta plenaria. Y en la junta plenaria pues solo hay 3 representantes de la RUAC, que es Manabí, que es de Azuay y es Tungurahua. Entonces todos los demás no son de la RUAC. Por eso es que la junta plenaria tuvo la mayoría para poder hacer lo que hicieron. Gracias, Andrea. Bueno, creo que cuando uno analiza un fenómeno como lo que está pasando en general, hay que hacer el ejercicio de ver hacia atrás, ¿ya? Y en este caso no solo tienen que ver con estas elecciones. Lamentablemente la Casa de la Cultura es una institución que no ha sabido dialogar con su presente, que ha cerrado sus puertas, que se han convertido en, digamos, edificaciones como que representan la indolencia en el sector cultural, incluso físicamente, parecen una metáfora, ¿no?, de lo que pasa entre la relación entre el Estado, la ciudadanía y el sector cultural y los actores culturales. Digo esto porque cuando esto ocurre, esto solo puede ocurrir cuando existen manejos discrecionales, cuando de repente las instituciones públicas realmente comienzan a manejarse como que si fueran algo que compete simplemente al privado y uno hace en lo privado lo que quiere y no se rigen por estos valores públicos, estos valores democráticos. Entonces, siendo la Casa de la Cultura una institución que ha llegado mal al presente, que no le habla al presente, y cuando digo al presente no solo me refiero a un tema etario, me refiero a la capacidad de escuchar a quienes estamos aquí de todas las edades, de todos los diferentes sectores, de las diferentes disciplinas, las personas que trabajan de forma interdisciplinaria, las personas que tienen, y digamos, no necesariamente son del sector porque son artistas, sino porque pertenecen a esta cultura, que es una red de significados, que trabajan temas ambientales, que trabajan temas de violencia, que trabajan temas de migraciones, es decir, es una mirada que responde a un presente. Esa Casa de la Cultura que se ha cerrado, que es completamente discrecional, obviamente ha generado en esta discrecionalidad que los sectores la interpelen. Y cuando al poder se lo interpela, el poder no reacciona bien. El poder reacciona con violencia. La violencia no necesariamente de una forma explícita, sino justamente la violencia más difícil de detectar y la violencia muchísimo más dura, que es la violencia institucional. La de crear mecanismos, leyes e instrumentos que justamente lo que hacen es entorpecer el acceso a los derechos. Y uno de los derechos más plenos que tenemos los seres humanos es el poder de elegir y ser elegidos, porque eso significa que todos podemos ser parte de un escenario público y ejercer, digamos, que la labor de poner en el campo las necesidades diversas que existen. Entonces, un poder interpelado que ha generado mecanismos para entorpecer la democracia, claro que va a tener estas consecuencias, es decir, es como muerte anunciada de lo que veníamos a vivir.
Al mismo tiempo, yo creo que una de las cosas buenas que puede ocurrir, y esto se debe a la naturaleza misma del arte, de los artistas, de los gestores, es que de todo ese caos y de toda esa interpelación de poder, los artistas podemos crear, y podemos crear condiciones asombrosas que pueden, no solo en la interpelación a través de recursos legales, sino, digamos que paralegal. ¿A qué me refiero con esto? A que son importantes vías y mecanismos de diálogo en donde hablemos de la cultura realmente. A ver, ¿qué entendemos por cultura? ¿Qué está entendiendo esta institución por cultura? ¿Qué está pasando con el ministerio que más de 10 años de institucionalidad del Ministerio de Cultura y no termina de cuajar? ¿Qué está pasando con una institución histórica que ha tenido momentos de esplendor, que es realmente un hito en nuestro escenario nacional y que se ha entorpecido? Es decir, ¿qué está pasando por la cultura? ¿Qué entendemos? ¿Cuál es el puente que se ha roto allí? ¿Cuáles son los mecanismos que los artistas podemos crear para la participación? Porque la participación en la política pública tiene muchos niveles. Está el poder ser elegido, poder elegir, también está la toma de decisiones, está el espacio público, está también la capacidad que es indispensable de crear redes de diálogos con actores culturales como los GAT, como los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, con instituciones como la universidad, como por ejemplo este mismo centro, pero sentarse a tomar mecanismos en donde lo público y la cultura se replanteen su quehacer. Y su quehacer político, porque la política no tiene que ver con un partido, con una elección, sino con el tema más político que tiene que ver con lo que nos compete, lo que está en la mesa común aquí. Por ejemplo, es importante en un tema que la Casa de la Cultura aborde temas como migraciones, temas como cambio climático. Necesitamos hablar acerca de violencia, es decir, esto no es, digamos, un escenario en donde la Casa de la Cultura está por fuera de eso. La Casa de la Cultura, al cerrarse a todos estos espacios de participación y de problemas reales y concretos que tiene la ciudadanía, lo que ha hecho es convertirse en un cascarón, pero lamentablemente es un cascarón que puede ejercer esta violencia política, y los gestores culturales ahora, y los artistas, podemos demostrar que existen otras vías democráticas para realmente el ejercicio de ciudadanías culturales, que en el fondo es lo más importante. Personas que sepan que la cultura es un derecho, que no es simplemente una mercancía, no es un bien privilegiado, sino que todos y todas podemos acceder, disfrutar, nos puede cambiar la vida realmente. Llegar a eso es un proceso de pensamiento y de construcción, y creo que esto puede ser la oportunidad para eso. Es decir, hay que ver también el lado para lograrlo. ¿Sí? Es el lado positivo. Estoy de acuerdo contigo porque yo sí creo en las revoluciones, no tienen que ser violentas, pero tiene que haber oye, haremos y replanteemos el tema. Miguel, ¿qué opinas tú de esta última pregunta que hice? Bueno, lo que es claro, existe una crisis institucional en el entorno de lo cultural. No solamente con la representación de la Casa de la Cultura, sino también como durante años existe una Casa de la Cultura que responde a un imaginario ya caduco frente a las realidades y a los escenarios actuales en que se vive en las ciudades, en los cantones, en las juntas parroquiales a nivel nacional del Ecuador. Es importante entender esto porque esto también responde a esas contradicciones y luchas dentro de aquellos entornos de poder hegemónico que durante años han venido gestándose. Pero también esto también responde a un problema de crisis de ruptura que se han dado en los últimos 30 años, no solamente con el papel de lo cultural y de la política pública cultural que se viene gestando del 78 en adelante, sino que esto también responde a ese imaginario de esa construcción que muchas veces se pensó a partir de un Ministerio de Cultura que logre articular y crear todo un sistema que nos permita sentirnos representados y generar procesos de desarrollo y de creación avalados y en base a un entorno que nos permita impulsar la democratización del acceso a la cultura. Pero hoy entendemos que existe una Casa de la Cultura que está dentro de un entorno que está determinado por intereses, que no son ocultos para nadie. Que dentro de lo cultural no lo debatimos, bueno, habría que preguntarnos el por qué. Que dentro de lo cultural hay otros entornos de reflexión que no entran dentro de aquellas lógicas en lo simbólico, habría que preguntarnos por qué. Pero también es clave que esto también es parte, ¿no?, de un ejercicio de dispersión que existe en el entorno de lo cultural, que si bien es cierto, un proceso electoral también responde categóricamente en la divergencia y en la diversidad de los contextos ideológicos de representación y de los sectores que también representamos en una lucha, en un proceso. En el caso de lo electoral, también es el reflejo de esa dispersión y ese resquebrajamiento del sector cultural. No solamente en el diálogo para la construcción de políticas públicas, que han estado abiertamente en los últimos 10 años, 12 años,
que se han generado diversos canales, diversos estamentos, de cómo entramos al debate, sino más bien ese resultado. ¿Qué sucede con los resultados de ese debate? En territorio, dentro de la cotidianidad, de la práctica artística, ¿dónde están esos resultados? Y ahí esto también es un problema de coparticipación, no solamente de la Casa de la Cultura, sino también del Ministerio de Cultura, de las universidades, de la academia, de diversos sectores que también han entrado en esos entornos del debate, que no se ha logrado crear políticas públicas que nos permitan impulsar procesos democráticos para que se participe y se pueda ir impulsando un mayor proceso. Lo que sucede ahora es el resultado de aquello. ¿Qué podemos hacer a futuro? Yo creo que mantener, seguir trabajando, fortaleciendo, crear un mayor campo de acción que nos permita unificar los esfuerzos que existen. Existe todo un entorno de movilización permanente, que si bien es cierto, dentro de estos entornos, por los contextos de clase o determinados por la divergencia de intereses, probablemente no todos los sectores están dentro del propio debate, pero hay lucha que se han venido generando de los sectores barriales, comunales, populares, sindicales, de otros sectores, de lo político, universitario, colectivos artísticos, independientes, colectivos que trabajan alrededor de la institucionalidad, del papel de la academia. Es decir, todos somos como responsables de la crisis institucional que hoy en este momento está abarcando y que se concentra y se refleja en un proceso electoral como es la Casa de la Cultura. Yo sí creo que, más allá del escenario que podamos tener ya en estos días, habría que ir repensando cómo podemos lograr crear las condiciones necesarias que nos posibilite que ese diálogo amplio, diverso que tenemos, de acuerdo a cada una a las experiencias de los entornos que tenemos, logremos cristalizarlo en una política pública que posibilite que realmente el ejercicio del ciudadano se abra en el campo de la acción para la participación libre y democrática, dentro obviamente del campo de la democracia o de los conceptos de democracia actual que se aplique el Estado. Pero sí me parece muy importante que desde allí se pueda crear posibilidades, tal vez como una alternativa frente al poder oficial, que se sigue manteniendo en base a lógicas estructurales caducas, a intereses y lógicas ideológicas que no responden a los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces podríamos decir, ¿no?, escuchando a los tres, que en realidad esta situación que nos ha sorprendido, entre comillas, porque no todo ha sorprendido, ¿no?, a todos, a unos y a otros, ¿no?, hay que sacarle provecho, hay que seguir dialogando. Pero me pregunto también, es que los diálogos, las reflexiones que se han hecho no han sido suficientes. Se necesita aún ahondar más para poder llegar realmente a consensos, a que haya realmente una democracia, a que todos seamos tomados en cuenta, como bien decía Andrea. Es decir, esto que pasa tiene que pasar para un bien, es decir, para seguir trabajando, buscando la democracia dentro de lo que es la cultura y el arte. Entonces, pero habrá un tiempo determinado o indeterminado, no lo sabemos. Ojalá que si es un tiempo prudente, pero que sirva para llegar realmente a encontrar soluciones, porque si no es como que nunca vamos a encontrar soluciones. Exacto. ¿Y por qué? Coincido contigo, es súper importante y un poco lo que dice, o sea, en realidad lo dicen los tres, pero cada quien con su discurso, ¿no? Sí, con su estilo. Pero en realidad se necesita, primero, transparentar. Segundo, democratizar. Y tercero, que bien lo planteas tú, tiene que vamos a llamarle así, la masa cultural, tomar posesión de eso. No solamente por la Casa de la Cultura, que es un emblema, estamos de acuerdo, pero en el momento que el mundo, esta masa que digo cultural, tomemos control de la cultura, o sea, tomemos control, tú decías también, o sea, no es solo de participar nada más, que ya ha habido bastantes discusiones en ese sentido, sino también la oportunidad de unirnos, como dice Miguel, o sea, de conversar, no importa que no estemos de acuerdo, puede ser que yo no esté de acuerdo contigo, o con Miguel, o con él, o viceversa, pero entrar a un diálogo donde se debatan las cosas, se resuelvan las cosas, se tomen resoluciones, pero siempre manteniendo un destino único. El destino único tiene que ser la democratización
que no es solo elecciones, no, es la exacto. participación 24/7 del artista, Así del es. gestor y del público en los entes y en todo, todo lo que es cultura. Así es. Porque también decía, o sea, cultura no es solo pintar, solo hacer joyas, solo hacer escultura, y la mencioné, ¿no? No, cultura también Es todo un es campo. Prácticamente todo, es la sociedad entera, por eso Es nuestra red de significados. Sí, exacto. el tema feminista, el tema ambiental, todos son temas de nuestra cultura que tenemos que tratar. Entonces, bienvenido a eso. Yo invito a que nos podamos juntar de nuevo. Esta es la casa de ustedes. Gracias. Saben, lo dije cuando entraron. Sí. El día que vienen con mochila y ya están, se quedan a dormir. Es su casa, muchas gracias. Hicieron una palabrita corta, cortita, más corta que las que hemos hecho, que han sido bastante cortas, para ir cerrando y se nos dé la salida para el próximo programa, que ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Elmer. Bueno, en esto de cultura hay muchísimo que hablar. Y justamente ha habido, con motivo del Día de la Cultura, el 9 de agosto, se ha hablado, y de una manera un poco injusta, porque tenemos que reconocer, aunque el gobierno de Arroyo del Río haya cometido muchos errores, pero él es el fundador del Instituto Ecuatoriano de Cultura. Pero vienen los dirigentes de la cultura, y cuando ya Arroyo del Río cae en desgracia, ¿no es cierto?, entonces deciden echarle tierra a todo y crear con un nuevo nombre la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, pero lo que tenemos que ver es una cosa. Si nosotros analizamos la ley con la que fue creada el Instituto de Cultura en el gobierno de Arroyo del Río, fue muchísimo más ventajoso para la cultura. Solamente en esto. Ahí está el decreto que 70 centavos de las exportaciones para la cultura. Si eso se mantenía y no hubiese habido la nueva reglamentación al crearse la Casa de la Cultura, en la actualidad 20.000 millones de dólares, los 70 centavos tendría la cultura nada menos que 1.500 millones por ley de la República, y tengo el decreto. En cambio ahora, ¿cuánto recibe la cultura? 15 millones de dólares, 16 millones de dólares. Y esos 16 millones de dólares, el 60% se queda en Quito, y el 40% se reparte a los 24 núcleos provinciales. Eso es injusto, ¿ya? Eso es, lo que tenemos es que volver a que se reglamente ese impuesto que se le asignó a la cultura. Y entonces ahí sí cambia, porque es un presupuesto irrisorio, sí, para la cultura. 922.000 dólares. Guayaquil, hay provincias que tienen 150.000 dólares. ¿Qué pueden hacer? La Casa de la Cultura tiene 1.200 millones, y ahora de eso, miren, a todos los 24 núcleos le recortaron el 20%, menos a la matriz. Muchas gracias. Andrea, unas palabritas finales. Simplemente para cerrar, estaba recordando y leía que justo un 13 de agosto, hace muchos años atrás, una ciudad amaneció dividida por un muro. El muro de Berlín fue impuesto un día como hoy. De repente todos los habitantes de una ciudad se vieron separados y divididos. No hay peor cosa que pueda ocurrir para sistemas sociales como dividir, como no propiciar el diálogo, como no propiciar el encuentro. Cuando ocurren escenarios en donde no nos escuchamos, ocurre la intolerancia, ocurren procesos de caudillismo. La cultura es justamente el espacio que nos llama
y nos interpela para que nos escuchemos, para que hablemos, para que reconozcamos a la otredad. Incluso dentro del mismo sector, es importante reconocer que las formas, por ejemplo, de elecciones o las formas de participación en la vida pública no pasan necesariamente o solo por el sector público. Es decir, lo público como administración está muy bien, tiene que lograrse. Muchas veces el problema es que los diálogos a los que hemos llegado no recaen en instituciones que están preparadas para hacer de esos diálogos política pública adecuada. Eso es tremendo. Servidores públicos que muchas veces nos encontramos que ante procedimientos que pueden ser fáciles, lo que hacen es que entorpecer el proceso de los gestores, de los artistas. Esta falta de diálogo, ese muro interpuesto muchas veces no solo por la burocracia, sino por el no entendimiento del sector cultural, es lo que tenemos que hacer el llamado a derribar. ¿Por qué? Porque es importante, y siempre voy a hacer un énfasis en que lo mejor que podemos tener, en que nuestro legado como artista siempre va a ser el ejercicio y la creación no de públicos, no de audiencias, de ciudadanos culturales. Personas que sepan que disfrutar del arte está muy bien, que puede cambiar vidas, que el arte es un proceso de encuentro que nos junta con nuestra humanidad, que nos hace ver cosas que a veces no queremos topar. Si nosotros no propiciamos ser ciudadanos culturales, no podemos tener el ejercicio crítico de nuestra democracia ni de nuestra libertad. Por lo tanto, todas las demás esferas de lo público se van a entorpecer. Este sector que constantemente, que todo el tiempo es menospreciado por otros sectores macro, como la economía, como la extracción de recursos, es el sector que realmente es capital, porque es la cultura lo que nos unifica, es nuestra red de significados. Entonces el llamado es a fortalecer eso, a romper esos muros, que no vuelvan a existir más, ni aquí ni en ninguna parte, que al contrario sea el espacio cultural el lugar tanto que puede ser en las instituciones públicas como en el espacio privado, que nos permite encontrarnos como sociedad, que nos permita crecer como país. Perfecto. Gracias, Andrea. Gracias. Muy, muy claro. Miguel. Bueno, yo creo que durante tantos años aún no aprendemos de la historia. Yo creo que la historia es parte del entorno de cómo podemos reflexionar frente a la política pública cultural y en especial a la Casa de la Cultura. No es el único momento y probablemente si las consideraciones y cómo se va desarrollando el entorno de lo que sucede actualmente se mantenga, probablemente sigamos en una búsqueda de soluciones, pero también en un enfrentamiento de obstáculos. Yo siempre apelo al tema de la historia, porque no siempre la Casa de la Cultura fue fortalecida. Yo recuerdo en 1963, para quienes están al tono de aquellos momentos, la dictadura militar impuso un nuevo presidente de la Casa de la Cultura e incluso presidente en cada una de las provincias. En 1966, los artistas se rebelaron, pudieron movilizar a través de la lucha de los sánsicos de Quito y a través de la movilización y la toma de la Casa de la Cultura en 1966. El papel de psicoseo y todo el debate de lo cultural y la tortura en aquel momento de los 70 y la crisis institucional de los 80 que ha llevado a la Casa de la Cultura ahí en un debate, pero también hay momentos de esperanza, momentos donde se puede generar un gran debate, momentos donde se puede ir creando condiciones necesarias para aquellos sectores que todavía no forman parte, no están dentro del debate de lo público y lo cultural, logren ser reivindicados, oídos y escuchados. No podemos pensar en una cultura que solamente responde a determinados intereses o determinados sectores. ¿Qué pasa con una Casa de la Cultura que si no está alineada al momento histórico en que estamos viviendo y a la necesidad de que toda una población sea ávida de desarrollo de la cultura a partir de la institucionalidad que puede crecer en un estamento que nace propiamente de la lucha? Aunque yo discrepo mucho con Hermes con el tema de la fundación, pero la Casa de la Cultura responde también a un momento de ruptura y de crisis institucional del 28 de mayo del 44. Si no hubiera pasado eso, no existiera probablemente la Casa ni el sueño de Carrión y de Carlos Ceballos Menéndez y de Gallego Lara no estuvieran impregnados dentro del entorno de lo público. Pero también hoy es necesario entender que se necesita una Casa de la Cultura que responda a los intereses de una gran población, que se entiende, que logramos entender de que la Casa de la Cultura tiene que ser la intermediaria entre el arte y el desarrollo de la población. De aquellos sectores que históricamente han sido invisibilizados, de aquellos sectores de la subalternidad donde la cultura política pública no llega, de aquellos sectores donde los entornos culturales probablemente por muchas discrepancias no estén impregnados en la cotidianidad de las calles, de los barrios, de las casas, de los elementos urbanos, humanos, marginales de una ciudad, donde durante años esta disputa que se viene generando dentro de determinados y tan minúsculos estamentos del debate de lo cultural ha posibilitado o imposibilitado que los grandes sectores poblacionales logren ser beneficiados por
una política pública que pueda ser mucho más honesta, mucho más transparente, mucho más amplia, mucho más diversa y que tenga una proyección más allá de los diversos y minúsculos intereses a un proceso de creación profundo que posibilite que el país se vuelva realmente una potencia desde lo cultural como lo planteaba Carrión, pero que también logre ser una casa que esté en la amplitud de responder a esos significados que hoy necesitamos para ir construyendo todo un proceso de desarrollo y de transformación en lo cultural que es importante. Desde ahí yo creo que es importante la interpelación a la palabra, la interpelación a la movilización, la interpelación al debate y la interpelación a tratar de luchar en la unidad. Es la única manera de poder responder no a los intereses de los artistas, sino a los intereses de toda una población a la que las leyes deben afianzar la política pública de la Casa de la Cultura. Y es hacia donde ellos deben proyectarse todo el trabajo que podamos ir generando y construyendo. Muchas gracias, Miguel. No para hacer polémica, sino solamente por haber sido aludido. Ya. Bueno, yo discrepo tremendamente, sin querer ser, el hecho de haberle impuesto un nombre tan largo, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo del Guayas, perdónenme pues, y respetabilísimo el doctor Benjamín Carrión, pero la Casa de la Cultura del Guayas fue creada por Joaquín Ceballos Menéndez. Él fue creado. Y tengo toda la historia, como él mismo cargaba los ladrillos, él mismo todo, la selección de las piezas arqueológicas, etcétera, para formar. Entonces, para mí, debería llevar la Casa de la Cultura del Guayas el nombre de quien lo fundó aquí, Joaquín Ceballos Menéndez. En Loja, ¿quién lo fundó en Loja? Pío Jaramillo Alvarado. Y así por el estilo. Entonces, ¿por qué, si el doctor Benjamín Carrión en verdad hizo el cambio entre el nombre del Instituto de Cultura a Casa de la Cultura, que viene a ser lo mismo, sino para opacar la creación? Pero de todas maneras tiene su mérito, ¿de acuerdo? Y la Casa de la Cultura del Guayas tiene que, en vez de Benjamín Carrión, tiene que llamarse Joaquín Ceballos Menéndez. Ese es mi criterio. Muchas gracias. Gracias. Por la aclaración. Bueno, en todo caso, hemos pasado unas horas o una hora y media, más o menos, encantadora. Gracias. No que estaba planificada, pero igual, la hemos hecho. Hemos escuchado, sí. Hemos hablado de una forma muy amigable, escuchando, a pesar de que él no está de acuerdo. Y está muy bien. No estoy de acuerdo. Está muy bien. Está aclarando que el nombre. Sí, el nombre. No, pero el núcleo del Guayas se funda el 4 de julio de 1945. Mira, Un año después de 44. Y el Instituto Cultural Ecuatoriano de Arroyo del Río fue derogado cuando llega Velázquez Ibarra a la presidencia. Y el proyecto de Carrión es de mucho antes. Y es producto también del tema de los... Qué interesante, qué interesante. Tenemos que armar una mesa solo para ese tema. De historia. Sería bueno, sería bueno. La historia es tan importante, sí, porque no, hay tanto por hablar. En todo caso, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros, por haber conversado. Y para comunicarles también al público, muchísimas gracias por estar escuchándonos, viéndonos. Y para el próximo viernes tenemos a una destacada pintora de Bonnie López. Entonces, hasta la próxima. Gracias, Santiago. Muchas gracias, dice.